Bueno, esta meditación sobre la liturgia. Fíjese cómo, como estamos viendo en los padres del desierto, su oración era fundamentalmente con los salmos. Se peleaban a ver quién rezaba más cantidad de salmos. Después, San Juan Casiano comenta, ¿no?, los salmos que rezaban, se va organizando la oración litúrgica con el tiempo, con los siglos. San Benito, que es del año 500 más o menos, San Benito ya especifica más las horas, ¿no? Maitines, laudes, tercias, sexta, nona, víspera y completas. Recién en 500, es un proceso. Quiero decir algo que es muy importante, que la liturgia no se fundamenta en las ceremonias. La liturgia es un conjunto de ceremonias. Ustedes van a misa, entonces entre el sacerdote nos ponemos de pie, etcétera, nos sentamos, nos arrodillamos, ¿no? Es un conjunto de ceremonias, pero no son las ceremonias las que nos interesan a nosotros, eso quiero decir, sino la oración. Y siempre recuerdo creo que ya les conté, ¿no?, un padre dominico, el padre Cebulski, un polaco, que estaba en Alemania, en un monasterio benedictino, monasterio en María Laach, famoso por los estudios litúrgicos, ¿no? Esto en el siglo XX fue, ¿no? Y entonces, admirado el dominico por la liturgia benedictina, y los benedictinos se dedican a eso, ¿no? Y mucho más los alemanes, imagínense, la perfección alemana. Empezaba a las 7 y a las 7 en punto, ¿viste?, porque los alemanes son así. Y terminaba a las 7:36. Toda esa perfección extrínseca. Entonces el padre dominico le dice: qué hermosa la ceremonia litúrgica que tienen acá, ¿no? Al abad le cuenta, y el abad contentísimo, ¿no? Sí, por supuesto, acá somos perfectos. Y le dice el dominico: pero más importante que las ceremonias y esta perfección, ¿no?, y el canto gregoriano, todo perfecto, con órgano, ¿no es cierto?, más importante es la unión con Dios, la vida de la gracia, la vida mística. Y el abad se ríe, como alemán. No, la vida mística es un cuento, lo que vale son las ceremonias. Y esto es todo al revés. Pero los padres del desierto no vivían de ceremonias, no eran benedictinos, eran ermitaños. Y los ermitaños, lógicamente, en su liturgia tienen menos ceremonias. Cuando usted reza en el oficio divino, en su casa, no tocan el órgano y cantan canto gregoriano. Cantan un poco, a Carmelita canta, le gusta cantar, ¿no? Y está bien, pero no tienen procesiones, no tienen incienso, no tienen todo lo... O sí, ¿no? A veces le ponen incienso también. Pero vos no cantés mucho. Hacer rezado nomás. El que canta bien, reza 2 veces. El que canta mal, que rece 2 veces. Porque lo que vale acá es justamente la unión con Dios. Eso es lo que buscamos a través de la liturgia, ¿no? Porque, por ejemplo, dice el Papa Benedicto, dice, no, yo soy Ratzinger, ¿no?, en el 98. Estoy convencido de que la crisis de la Iglesia, de la que hemos hablado, que estamos viviendo hoy, se basa en gran medida en la desintegración de la liturgia. La desintegración de la liturgia no consiste que la liturgia se rece en latín o en castellano. ¿Se dan cuenta? No va por ahí. Ni se refiere a si rezamos el rito antiguo, el rito nuevo, o el rito como se llama, greco-melquita, acá en la iglesia con el padre Yang, o el rito
antioqueno o el rito, no sé, ruso, no se refiere a eso. La desintegración de la liturgia es lo que hacía este abad alemán, quitarle el alma a la liturgia, es decir, la vida mística y la unión con Dios, ¿no? Y entonces hacer una liturgia ceremoniera, donde lo que vale es la ceremonia, porque la ceremonia es importante, porque acuérdense, los sacramentos y la liturgia son signos sagrados que expresan una realidad sagrada. La misa, hay signos, y estos signos sagrados realizan el sacramento, la santificación, etcétera, ¿no? Es muy importante la ceremonia, es decir, como signo sagrado, por ejemplo, durante la misa, en la consagración, arrodillarse. Es un signo sagrado. ¿De qué? De que aquí está Dios. Y por eso nos arrodillamos. Lo mismo comulgar de rodillas. No es algo que uno lo hace para llamar la atención, para darle envidia a los que no se pueden arrodillar como yo. No, es un signo sagrado de que aquí está Dios. Y ante Dios, como vemos en toda la Sagrada Escritura, ante Dios hay que postrarse, como Moisés, sacarse las sandalias, postrarse, como Abraham, postrarse, como Pedro, etcétera. Es un signo sagrado, la ceremonia. Pero la ceremonia no es el alma de la liturgia, no es la unión con Dios, la ceremonia. Entonces dice el cardenal Ratzinger, la desintegración de la liturgia, que se da, por una parte, al desprecio de las ceremonias. Entonces hay sacerdotes, ahora no tanto, ¿no? O sí, no sé. Pero cuando empezó el cambio de la misa, muchos sacerdotes directamente rezaban la misa así como se le ocurría en ese momento, por desprecio a la ceremonia. Dicen, no, total, hay libertad y cada uno puede hacer como... Entonces el sacerdote, como el dueño de la parroquia, hacía lo que quería. Y acá en Córdoba había un cura que no sé quién es, que en el momento de la consagración hacía subir al altar a muchos feligreses, ¿así? Y todos ponían la mano y decían, esto es mi cuerpo. ¿Me dan cuenta? Es decir, la ceremonia está indicando que todos somos igualmente sacerdotes. Eso dice ese sacerdote. Que la que arregla las flores en la parroquia es tan sacerdote como el cura en parroquia. Porque ambos realizan el mismo gesto litúrgico de la consagración, etcétera. Sí. El bautismo no somos profetas, son el bautismo. Claro, pero con un sacerdocio, como se lo llama, no ministerial. Es decir, el sacerdocio de todos los fieles, por el bautismo, es como si dijéramos, nos habilita para presentarnos delante de Dios. Por eso es el primer sacramento del bautismo, ¿no? Bueno, por una parte eso, el desprecio de las ceremonias, o hacer cualquier ceremonia, porque al fin de cuentas el desprecio de la fe católica. Entonces, como de este cura, y eso explícitamente está corregido, ¿no? en la enseñanza del magisterio de la Iglesia, del concilio, de todo, ¿no? Que el sacerdocio del cura no es igual que el sacerdocio del laico. Son dos sacerdocios diferentes. Y por tanto, fíjense cuando dice, ¿no? El sacerdote en la misa preside la asamblea. Salud. Preside significa que no solamente que está adelante, sino que es el que hace la misa. Es decir, si no hay laicos, si no hay sacerdote, por más que haya diáconos, monaguillos, lectores, acólitos, no hay misa. Se realiza una ceremonia sin sentido. Pero si hay sacerdote y no hay nadie más, hay misa. Porque es un sacerdocio eficaz, eficiente, o no sé cómo decirlo, real. Bueno, por eso por una parte, ¿no? La desintegración de la liturgia. Y por otra parte, lo de este abad alemán,
creer que la liturgia es solamente la ceremonia. Y entonces hacer ceremonias perfectas, pero sin sentido de lo que es la vida espiritual, la devoción. Hay sacerdotes, y a mí me han dicho, que dicen que el sacerdote tiene que celebrar la misa sin devoción, que la devoción sería una tergiversación de la misa, una cosa personal, y es personal la misa, no es solamente de todos, de toda la iglesia, sino también de cada persona. O sea, cada persona, el que celebra la misa y los que van a misa, o los que la escuchan por televisión, por radio, es personal, cada persona es personal. Y todos buscamos la unión con Dios. Si no fuera así, no tiene ningún valor escuchar la misa por radio. Es una curiosidad fonética, auditiva. Claro, si usted no sigue con devoción la misa, ¿para qué sirve la misa por radio? Nada. Ni por televisión, ni por internet. Es teatro. Pero si buscamos la verdadera devoción, la unión con Dios, la vida mística, entonces seguirla por Radio María o por internet, cuando uno no puede ir a misa, porque vive en medio del campo o porque está enfermo, entonces tiene valor. Porque son los dos elementos de la misa, las ceremonias y la unión con Dios. Son los dos elementos. Y los dos hay que cuidarlos. Los religiosos, eso dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Los religiosos han de cultivar con interés constante el espíritu de oración y la oración misma. En primer lugar, recurran diariamente a la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios de verdad, para adquirir en la lectura y en la meditación de los libros sagrados el sublime conocimiento de Cristo Jesús. Fieles al espíritu de la Iglesia, celebren la Sagrada Liturgia, sobre todo la misa, no solo con los labios, sino también con el corazón, y sacien su vida espiritual de esa fuente inagotable. También, ¿por qué dice esto? Y toda esta conferencia, esta meditación, ¿no? Porque muchas veces es más fácil, por ejemplo, rezar con un devocionario. Hay muchos devocionarios muy lindos, hay muchos devocionarios muy sonsos, ¿viste? En fin, hay de todo, ¿no? Pero lo principal en la oración es la Sagrada Escritura, porque es la palabra de Dios directa, sobre todo los salmos, como hemos visto, ¿no? Y la liturgia, la misa, dice, principalmente la misa, pero el oficio divino. Es decir, esta obra, esta organización de la oración hecha por la Iglesia, no hecha por nosotros. Los devocionarios, Santa Teresa se quejaba muchas veces de las monjas que tenían devociones bobas. Así, linda, simpática, la novena a San Expedito, ¿no? La novena a Gauchito Gil, la novena a no sé quién, la novena... Viven de novenas, todo el año haciendo novenas. Pueden estar bien, o pueden no estar bien, no sé. Pero la liturgia, como la Iglesia lo ha hecho, siempre está bien. ¿Se dan cuenta? Es una oración segura. Sobre todo, como digo, insisto, en los salmos. Porque a veces pasan las congregaciones de las monjas, sobre todo, ¿no? Todavía pasa, no sé si le pasaba a usted cuando estaba en el monasterio, pero rezan vísperas, por ejemplo, rápido. ¿Por qué? Porque después tienen que rezar las devociones. Entonces la oración a la Madre Fundadora, la oración al Padre Fundador, la oración 20 oraciones que tienen que agregar. Entonces, como es mucho, la parte de las vísperas propiamente, la hacen así, ¿cierto? Y se centran en esas devociones adyacentes, complementarias, es decir, desvalorizan la oración de la Iglesia
y sobrevalorizan la oración personal o particular de la congregación. Sí, no, pero ayer no había nada de eso. No había, bueno, menos mal. Solamente quería lo que explicaba por su cuenta, pero no dentro de la oración comunitaria. Claro, la liturgia tiene su valor propio, ¿te das cuenta? Su valor inmenso, porque es la oración con la Sagrada Escritura, vísperas, salmos, lecturas de la Biblia, esto, la oficio de vino, no sé si es más importante, pero es algo que la Iglesia ha hecho y por eso tiene mucho valor, porque está constituida la liturgia con la Sagrada Escritura. La misa, si uno va a hacer un estudio sobre todo el texto de la misa, el 90% son textos bíblicos. La Sagrada Escritura es el alma, porque es palabra de Dios. Había uno de estos lefebristas, ¿no? Se quejaba, dice, porque después del concilio habían hecho en la misa y en todos los sacramentos, habían puesto muchos textos bíblicos. Por ejemplo, para el bautismo hay 10 textos bíblicos para elegir, ¿no? Para la lectura del bautismo, ¿no? Se quejaba y dice, claro, eso lo han hecho el concilio para dejar contentos a los protestantes, como si la Biblia fuera obra de los protestantes. Y viste, la Biblia es obra de Dios. La Biblia no la escribió Lutero, la escribió Jesucristo. Entonces no es para poner contento a los protestantes, es para ponerlo contento a Dios. Entonces la liturgia es que la palabra de Dios, ¿cómo? En la palabra de Dios. Y la liturgia, que es este uso de la Sagrada Escritura para devolverle a Dios lo que Él nos ha dado. Porque la Biblia, Dios nos habla, y la liturgia, la Iglesia, a través del sacerdote principalmente, o del obispo mejor dicho, ¿no? Le habla a Dios con sus mismas palabras, le devuelve a Dios lo que Dios nos ha dicho. Por eso es tan importante. Y nuestro, sobre todo el religioso, el ermitaño, ¿no? Centralizar, o no exclusivamente, porque la enseñanza de los santos también vale. Si los santos, lógicamente, han hablado de parte de Dios. No es ajeno a Dios ni a la Iglesia el santo. Entonces, también se puede rezar con los escritos de los santos verdaderos. El oficio de lectura está eso, lectura bíblica y lectura de los santos. O a veces del magisterio, pero en general es de los santos padres, o del santo de la fiesta, ¿no? Como hoy leíamos de Santa Bernardita, el oficio de lectura, una carta de Bernardita sobre la aparición de la Virgen, ¿no? Etcétera. Por eso digo, no se excluye, pero evitar desvalorizar la Sagrada Escritura y la liturgia, para valorizar otra cosa que son que no son de los santos, que son cuestión nuestra, a eso me refiero. Son gustos personales de cosas personales. Cuando yo era muchacho, hace mucho, ¿no? Escribí un devocionario con esos fervores que uno tiene cuando es jovencito, ¿no? Y estaba hermosísimo, pero después no le di más bolillas, ¿se dan cuenta? ¿No? Lo tengo por ahí todavía como recuerdo de mi juventud, pero no era una cosa importante. Ahora me doy cuenta, ese devocionario que yo escribí no era importante. En ese momento me pareció gigantesco, ¿no? Y no. Son cosas piadosas, humanas. La liturgia es algo piadoso, divino. ¿Se dan cuenta? Por eso la gran importancia. ¿Bien? No solo con los labios, sino también con el corazón. Es decir, la liturgia, el objetivo, tiene dos objetivos la liturgia, como decíamos en el catecismo, ¿no? La gloria de Dios y la salvación de las almas.
Es decir, honrar a Dios, porque el primer objetivo de la misa, honrar a Dios, y el segundo es la santificación, la salvación, la santificación, etcétera, ¿no? Es decir, que el primer objetivo de la misa no es congregar al pueblo de Dios, juntar gente en la parroquia. Porque, claro, como la gente no va a misa, cada vez menos, ¿no? Entonces el cura párroco, desesperado, porque la gente no va a misa, inventa un teatro. Entonces una misa divertida. Pone un payaso, pone una pantalla de televisión, pone globos, no sabe qué hacer para que la gente vaya a la parroquia. Como había un cura en Santa Fe, un cura flogger, que no sé qué es eso, ¿no? Un jovencito recién ordenado. Flogger es una cuestión de los adolescentes, esa estupidez, ¿no? Y el cura estúpido. Entonces, como los jóvenes no iban a misa, ¿qué hizo? En un galpón que había, en un salón grande, no sé qué, hizo una misa flogger, con luces psicodélicas, con un globo que da vueltas así como en los boliches. Entonces se llenó de jóvenes la misa. Y los chicos iban a ver al cura flogger, no iban a verlo a Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa desesperación, porque la gente no va a misa y no pone plata en la colecta también, ¿no? Entonces, inventar cosas, hacer la misa más entretenida. Y una vez me pasó, yo tenía que hacer un casamiento, ¿no? Y hay gente muy piadosa, muy católica, todo, ¿no es cierto? Y la familia del muchacho que casé eran lefebristas, ¿no? Entonces, bueno, hizo la misa, todo tranquilo, la misa rito tradicional, todo, ¿no es cierto? Bueno, pero antes de la misa lo llamo al director del coro. Digo, ¿qué van a cantar en la misa? Bueno, tal cosa, canto gregoriano, ¿no? Dice, y durante la consagración vamos a tocar, porque tiene instrumentos, algo de Bach. Y yo le digo, no, la consagración es un momento de silencio, de adoración. Ah, no, ¿por qué? Porque se aburren. Entonces hay que poner música de Bach, por supuesto, no iba a poner la Mona Jiménez, pero música al fin, porque se aburren. Es decir, porque, como decía el abad alemán, lo que importa es la ceremonia y no la unión con Dios. Es un error muy grave y hay que cuidarse de eso, porque es muy fácil para uno, es más lindo la música que sin la música. Bueno, pero hay momentos para cantar y momentos para no cantar. ¿Se dan cuenta? Y el canto gregoriano tiene una gran dificultad, que no tiene, digamos así, no tiene firuletes. Es secote el canto gregoriano, ¿no? Y entonces mucha gente no, sobre todo los curas, ¿no? Son los curas los que desprecian, porque dicen, no, hay algo más movido, algo más llamativo, más que los jóvenes. Porque si no se aburren. El canto gregoriano, si usted no va a rezar, si usted no va a la unión con Dios, el canto gregoriano es aburrido. Pero si usted va a rezar, así en serio, el canto gregoriano es hermoso. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Pero pero si nos vamos a entretener, nos a divertir un poco, no hay que poner canto gregoriano, hay que poner la Mona Jiménez. Incluso hubo uno, porteño por supuesto, ¿no? Hizo la misa tango. ¿Misa tango? Tango. Está la misa rock. Misa rock, misa todo. La misa criolla, por ejemplo, es un concierto, no es una misa, no es para la misa, es un concierto muy bien hecho, ¿no es cierto? Y de hecho, desde siempre se hicieron conciertos de la música criolla, ¿no? Sí, nunca se hizo. Pero después le empezaron a hacer la misa, el cura pone misa, porque es más entretenido. Porque la unión con Dios, como hemos visto todos estos días, ¿no? La unión con Dios es difícil. Y la contemplación infusa, que es por la unión con Dios, es sufritiva.
sufritiva, engendra sufrimiento por la unión con Cristo crucificado. Entonces, si uno hace eso, nadie va a ir a misa, entonces hay que hacer algo más entretenido. Pero además, dice una benedictina, la mejor manera de formar a las monjas es no limitar la parte del elemento litúrgico a las horas de la celebración del oficio divino, sino unir a la liturgia toda nuestra existencia. La mejor manera de formar a las monjas, la formación, no limitar la parte del elemento litúrgico al oficio divino. Si la liturgia no se limita a los momentos litúrgicos, la misa y el oficio divino, sino que debe informar toda la existencia. ¿Por qué? Porque la misa, o sea, ustedes practican la lección divina. La lección divina es el alma de la liturgia, porque como les decía, no es solamente una ceremonia, sino tiene que haber una devoción. De la lección divina es tomar la Sagrada Escritura y agregarle la devoción, el amor a Dios, ese diálogo amistoso. Y eso debe informar toda la liturgia y toda la existencia. ¿Por qué? Porque la vida contemplativa tiene por objeto, o por objetivo, mejor dicho, ¿no? La presencia amorosa de Dios. Por eso en algunos monasterios, o antiguamente hacían, no sé, ¿no? Ponían en el marco de las puertas una frase del Evangelio, ¿no? Entonces cuando uno iba por el monasterio, entonces había frases que te llamaban la atención para elevar el corazón a Dios, ¿no? Y después la oración, el oficio divino, ¿no? Las jaculatorias, todo, para, en la medida de lo posible, no perder el recuerdo amoroso de la presencia de Dios. Como ese monje que leíamos, dice, voy a estar 5 días con el pensamiento puesto en el cielo, sin bajar nunca. Y el tercer día ya no dio más. Es decir, duró mucho, ¿viste? Eso no duró ni 10 minutos. Unir. Sí. ¿Qué pasa? Claro, continuar la misa y el oficio divino, que tenga una continuidad, el recuerdo, por ejemplo, las lecturas, ¿no? Los salmos, los himnos, todo, ¿no? Pero a lo largo de la liturgia, en la misa o en el oficio divino, Dios, cuando uno participa con devoción, ¿no es cierto? Dios, habitualmente, no siempre, pero habitualmente, te llama la atención sobre un texto, para que el pensamiento y el amor queden en ese texto, como dando vueltas. Entonces, eso hay que mantenerlo. Después de la misa, continuar con ese texto, ¿no? Porque la lección divina también es así. No, pero me refiero al recuerdo de esas palabras que me han llamado la atención, que me han despertado la devoción, el amor a Dios. Recordarlo, mantenerlo durante el día. Y eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Que la liturgia no se limita a la acción litúrgica, sino que informe, continúe durante el resto del día. Es decir, que la vida de oración del religioso, del cristiano, ¿no? Pero hablando del religioso, del contemplativo, es una continuación de la liturgia, de la misa y del oficio divino. Incluso cuando rezamos, yo a veces cuando rezo el rosario, en vez de meditar los misterios como están indicados, medito el texto del Evangelio. Entonces, rezo el Evangelio dentro del rosario, por ejemplo, que es como era en su origen el rosario. Santo Domingo, que recibe el rosario de la Virgen, lo que hace es eso, predicar el Evangelio y, como se dijera, fecundar esa predicación del Evangelio con las Ave Marías, con el rezo de las Ave Marías, para continuar, ¿no?
prolongar, mejor dicho, la misa dentro del rosario, etcétera, ¿no? La liturgia nos une a la liturgia del cielo, que eso está mucho en el Apocalipsis. Hay un capítulo 4 y otras partes, ¿no? Pero el capítulo 4, ¿no? Dice, los 4 vivientes, que representan los 4 evangelios, San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, tenían cada uno de ellos 6 alas, con miles de ojos en las alas, que significa la contemplación del misterio de Dios, el ojo. Miles de ojos por fuera y por dentro, y no cesan de clamar de día y de noche, diciendo, Santo, Santo, Santo el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Y después va explicando la misa, o mejor dicho, no la misa, la liturgia del cielo, ¿no? El Cordero, los 24 ancianos, que indican las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los 24 ancianos se postran delante de Dios y del Cordero, es decir, los ángeles que echan incienso y todo eso, que significa las oraciones de los santos que suben hasta el trono de Dios. Eso es el capítulo 4. Los ángeles participan de esta liturgia en el cielo. O sea, la liturgia, también hay en el cielo una liturgia, hay ceremonias. Claro, en el cielo no hay, o sea, lo representamos metafóricamente, porque en el cielo nadie canta, no hay cantos, no hay sonidos, no hay incienso, pero metafóricamente decimos, si cantan y echan incienso. Los ángeles participan de esta liturgia eterna. Su primera misión es la alabanza de Dios, que es el objetivo primero de la liturgia nuestra, aquí en la tierra, la alabanza de Dios. Con voz incesable voz se cantan, no cesan de clamar cada día, etc. ¿Sería justo que la criatura humana, vinculada al Creador, no participara en la alabanza de Dios? Si dice el Salmo, los cielos cantan la gloria de Dios. Y los cielos, se refiere a las estrellas, a los astros, la creación irracional, canta la gloria de Dios. De solo ver las estrellas, sobre todo, ¿no? Es un canto de alabanza a Dios, descubrir la belleza de las criaturas. Corresponder a ello no es solo un deber de piedad filial, sino de justicia. Es decir, es obligatorio honrar a Dios. No es si te gusta o no te gusta. Es una obligación humana. Por supuesto, el que no quiere no lo hace, pero está faltando a su obligación. ¿Por qué? Porque Dios merece ser honrado por nosotros, ¿viste? Y amado. Dice Santa Hildegarda, de hora en hora, ya sea que canten juntos o que en el silencio y en la compunción del corazón conversen con Dios sin palabras, los religiosos se unen con los ángeles. Porque el canto, la liturgia, también tiene silencio, como la vida humana y como nuestra vida religiosa tiene sus tiempos de silencio. Pero el tiempo de silencio es para dormir, sí, pero no solamente para dormir, sino también para, como dice, la compunción del corazón, para toda la vida espiritual, ¿no? Incluso dice Guillermo de Saint-Thierry, un místico muy amigo de San Bernardo, el religioso, cuando se va a dormir, antes de dormir reza, por ejemplo, completa, supongamos, ¿no? Para consagrar el sueño a Dios. Y entonces, mientras duerme, también está en la presencia de Dios. No solamente, no es una metáfora, es una realidad. ¿Por qué? Porque yo me consagré a Dios y me dormí. Y cuando me duermo, lógicamente no hago nada en contra de Dios. Es decir, mi voluntad, aunque el pensamiento se aletarga, porque no pensamos mientras dormimos, ¿no? Mi voluntad ha quedado fija en Dios, hasta que me despierto el otro día para dar gracias a Dios.
San Benito, creemos que Dios está presente en todas partes y que los ojos del Señor vigilan en todo lugar, a buenos y malos. Pero debemos creer esto sobre todo y sin la menor vacilación. Por tanto, acordémonos lo que dice el profeta: sirvan al Señor con temor, canten sabiamente, y en presencia de los ángeles cantaré para ti. Todo eso en los Salmos. Consideremos pues cómo conviene estar en la presencia de Dios y de sus ángeles, y asistamos a la salmodia y al oficio divino, de tal modo que nuestra mente concuerde con nuestra voz. La mente se refiere al pensamiento y al amor, no es solamente la inteligencia. La mente del espíritu, el pensamiento y el amor, que concuerde con nuestra voz. Sigue diciendo San Benito, tanto vale la adoración cuanto vale el que adora. Y es solo porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Esto es un comentario a la regla de San Benito, ¿no? En espíritu y en verdad, fíjense, dice primero en espíritu, es decir, la unión con Dios, la vida mística, la santidad de vida, la vida de la gracia. Y en verdad, y ahí entra la Sagrada Escritura, porque, por ejemplo, Arrio, ese hereje de los primeros siglos, ¿no? Hoy nombraba uno de estos monjes que discutía con los arrianos, ¿no? Arrio dice que Jesucristo no es Dios. Y si Jesucristo no es Dios, no hay que adorar a Cristo. Se dan cuenta cómo la doctrina influye en la liturgia. Entonces, para los arrianos, o para Arrio, supongamos en la misa, no hay que arrodillarse, porque no es Dios. Como dice el refrán, el proverbio, ¿no? La ley de la oración va junto a la ley de la fe, de lo que creemos. ¿Qué creemos? Que Cristo es Dios. Y por tanto nos arrodillamos en la misa. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Existe una estrecha conexión entre estos tres elementos: la unión con Dios, la alabanza y la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no consiste en decir gloria a Dios. La gloria de Dios consiste primero en Dios, que Dios existe en su propia gloria, es decir, que no necesita que lo glorifiquemos. Pero en segundo lugar, la unión con Dios, es decir, la santidad, o mejor dicho, el amor a Dios y al prójimo, nos hace unir a Dios, nos hace divinos. Y eso es la gloria de Dios. La segunda, digamos así, ¿no? La segunda gloria de Dios, que nosotros seamos divinos, por la gracia santificante. Nuestra santidad individual y conventual, comunitaria, se refleja en la misma oración litúrgica, que la realiza más eficazmente, ¿sí? La santidad. Si la eficacia de la liturgia no está en los cantos, ni en las ceremonias, sino en la santidad. Nuestra bienaventuranza es entrar aquí en la tierra en la vida y el gozo de Dios. Es hacer fluir eternamente por medio del Espíritu y del Verbo hacia el principio, sin principio, que es el Padre, todas las criaturas, todo lo creado y lo increado, que desciende de esa fuente a través de la palabra y del Espíritu. Esa, como siempre, ¿no? La vida mística. Si no, no nos sirve la liturgia. Y la liturgia no honra a Dios si no incluye esta santificación de los que van a misa. Un monje es aquel que dirige su mirada solamente a Dios, que se precipita en el deseo hacia Dios solo, que está pegado solo a Dios, que elige servir solo a Dios y que en posesión de la paz con Dios se convierte aún en causa de paz para los otros. Dice, en causa de paz para los otros. Es decir, que alcanza la paz con Dios, transmite la paz, ¿no? Eso San Teodoro Estudita,
dice eso. Y un montón de cosas más, por ejemplo, sobre la santificación del tiempo, dice San Benito, dice el profeta, 7 veces al día te alabo. Nosotros observaremos este sagrado número, 7, si cumplimos los oficios de nuestro servicio en laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Porque de estas horas del día se dijo, 7 veces al día te alabo. Y San Benito. Y después agrega las vigilias nocturnas, porque dice el mismo profeta en otro salmo, a medianoche me levantaré para darte gracias. Lo que quiere decir el salmo, o sea, Dios, todo el día es para Dios. El monje, el contemplativo, trata de, si puede, rezar 7 veces al día. Y de noche también. Bueno, uno hace lo que puede. Depende de las circunstancias, depende del tiempo que tenga, de las actividades, de la salud, de la ancianidad, no sé, de muchas cosas. Pero lo que quiere decir que toda la existencia, todo el día, las 24 horas nuestras, son para Dios. Porque somos consagrados. Y la consagración es eso. Todo es para Dios. Y nada para nosotros. Lo que pasa es que en esta vida todavía necesitamos tiempo para nosotros. Para dormir, por ejemplo. Después dice también el Concilio Vaticano II, los institutos destinados por entero a la contemplación, o sea, aquellos que se dedican solamente a Dios en la soledad y el silencio, en la oración asidua y en la generosa penitencia, ocupan siempre un lugar eminente en el cuerpo místico de Cristo, en el cual no todos los miembros tienen la misma función, etcétera, ¿no? Ofrecen a Dios un eximio sacrificio de alabanza, iluminan al pueblo de Dios con frutos ubérrimos de santidad, es decir, la liturgia, la santificación por medio de la liturgia, como le decía el otro día, eso también es sociógeno, es decir, engendra la amistad entre las personas y la amistad con Dios, sin necesidad o antes que uno hable y predique. Ofrecen a Dios un eximio sacrificio de alabanza, iluminan al pueblo de Dios con frutos ubérrimos de santidad y lo edifican con su ejemplo e incluso contribuyen a su desarrollo con una misteriosa fecundidad. ¿Sí? La vida contemplativa es fecunda en santidad para el pueblo de Dios, para todo el mundo, ¿no? Misteriosa, ¿sí? sin hablar, como dice un salmo, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que se oiga su voz. A toda la tierra, como dice, alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje, sin que hablen. Esa es la vida contemplativa. Una cuestión práctica muy importante es prepararse para la liturgia, para la misa o para el oficio divino, ¿no? Incluso antes había, incluso en el breviario en castellano que tenemos nosotros, en la edición anterior a este que tenemos ahora, ¿no?, traía incluido una oración para antes del rezo del oficio divino, invocando a Dios para que Dios abriera nuestros labios, purificara nuestros corazones, para evitar toda distracción. Esa oración, antes del oficio divino. Y antes de la misa lo mismo, prepararse para el recogimiento interior, para la presencia de Dios, etc. Los himnos, acá insistimos mucho en los salmos, lógicamente, los himnos del breviario sobre todo, ¿no? Hay una gran tradición en la Iglesia, desde muy antiguo, desde los primeros
como decíamos los ermitaños del desierto no tanto, pero cuando se organizan los monjes en conventos, la vida cenobítica, empiezan a hacerse los himnos del oficio divino, ¿no? Por inspiración de Dios. Son muy antiguos por eso, ¿no? San Bernardo, por ejemplo, que fue un gran místico, compuso himnos. Y otros, y hay muchos himnos, y muchos que no sabemos quién los compuso. Los himnos expresan el misterio de Dios. Oh santa unidad y Trinidad beata, que en tus no sé cuántos resplandores, ¿ves? Van expresando cómo es Dios. Esa es la función del himno. Por ejemplo, hoy, que es la Santísima Virgen, cantamos un himno que habla de la Virgen, lógicamente, ¿no? Va expresando cómo es la Virgen, la Santísima Virgen María. Esa es la función del himno, que no es inspirado por Dios, pero no es parte de la Biblia. Los salmos, que son parte de la Biblia, nos hablan de Dios y de cómo ir a Dios, cómo debemos vivir nosotros. Dichoso el que está absuelto de su culpa y no se le apunta su pecado, ¿no? O como decíamos hoy, qué bueno y qué alegre habitar los hermanos hacia el uno. Es hermoso como los salmos manifiestan el sentido de Dios, el comienzo de Sí. Dios. Y sí, hay que vivir de eso. Por eso, como decía, ¿no? Esas devociones que a veces le agregamos, que pueden ser buenas o no lo sé, pero esto es seguro, los salmos. Y los himnos del breviario que tenemos en castellano, algunos son himnos gregorianos traducidos, otros son cualquier cosa, discúlpeme, que no sabe qué son. Algunos da bronca, ¿viste? Directamente cómo están hechos, ¿no? Una porquería, realmente, ¿no? Bueno, ¿qué le va a hacer? Es lo que hay, como dicen, ¿no? Yo, cuando hay un himno así que es cualquier cosa, rezo los himnos de la hora intermedia, tercia, sexta o nona, que generalmente son himnos traducidos del gregoriano, traducidos en castellano. Entonces, claro, que sea himno. Porque en realidad, fíjense, lo que la Iglesia Católica aprobó es el texto latino del oficio divino. Después están las traducciones, pero no es lo mismo. Entonces, lo que está aprobado por la Iglesia, lo que vale ante Dios, son los himnos latinos, que se pueden traducir, pero cuando ponen otra cosa que no tiene nada que ver, no, eso no es de la Iglesia. No estamos obligados a rezar estupideces. Estamos obligados a rezar lo que la Iglesia nos ha dado. Y para eso hay que saber un poco latín también. Padre, dicen que el libro nuevo cambió muchos himnos. Seguramente lo han hecho peor. ¿Cambió? Seguramente que sí. Porque además la traducción de los mismos salmos, fíjese, hay un salmo que dice así en el hebreo castellano, ¿no? Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Dice así, ¿no? Salmo 36 me parece, ¿no? Tendría que decir, qué inmensa multitud de tus dulzuras escondiste para aquellos que te temen. Entonces lo han traducido mal. Y uno reza de buena fe, de buena voluntad, pero sepa que es distinto. Por eso en algunas órdenes religiosas, algunos conventos, lo que han hecho para los salmos, usan el libro de los salmos de la Biblia y lo aplican al breviario. Bueno, hay que ver una buena traducción. Bueno, es que uno está muy acostumbrado a esta traducción nuestra, que no es tan. Uno hace lo que puede, con buena voluntad y buena intención y con la inspiración de Dios. Porque al final, repito, lo que importa primero no es la letra del breviario o de la misa, sino el espíritu. Y el espíritu
lo pescamos si buscamos la devoción y la unión con Dios. Entonces pescamos el espíritu de la liturgia, que está más allá de la letra. Además que cualquier traducción siempre es defectuosa, cualquier traducción defectuosa. Incluso Santo Tomás dice, hay un salmo que también traduce, dice: oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Así empieza el salmo, ¿no? Pero era una versión hebrea, la versión hebrea dice: para ti, Señor, el silencio es una alabanza. Entonces lo explica Santo Tomás. Dice, claro, ninguna palabra humana es suficiente para honrarlo a Dios. Entonces, el silencio es más perfecto que la palabra para alabarlo a Dios. Pero como no somos perfectos nosotros, necesitamos los textos y todas esas las palabras, ¿no es cierto? Pero sabiendo que no es lo más importante el texto, sino el espíritu, que es alabar, amar, etc., ¿no? Y una cosa acá, de lo que quería decirles, San Tomás dice que el objeto propio de la vida contemplativa es la belleza. Es el objeto propio. Y sobre todo la belleza divina. Por eso la misa, la liturgia, no es una cuestión estética. Cantar Bach o cantar Mozart, poner música clásica o lo que a ustedes les guste, ¿no? No es una cuestión estética, es la belleza divina. ¿En qué consiste? En descubrir, o sea, la belleza divina está ahí, ¿no es cierto? Nosotros descubrir cómo es Dios. Y esa es la belleza divina. Y es el objeto propio de la vida contemplativa. Y el objeto de la liturgia, porque en la liturgia, a través de las ceremonias y de los textos, se nos pasan por delante nuestro los misterios de Dios. Sobre todo, vieron en Semana Santa que hay más ceremonia, ¿no? El fuego, prender el fuego, el cirio pascual, las luces del templo, los ramos de olivo, la procesión a la entrada de la iglesia, todo eso, ¿no? Eso en Navidad también, pero sobre todo en Semana Santa, ¿no? Se exponen a nuestros ojos los misterios de Dios, con ceremonias y con textos. Y ahí está la belleza de Dios. Entonces nosotros debemos buscar, descubrir esta belleza de Dios, el misterio de Dios, y gozar del misterio de Dios. Esa es la belleza como objeto de la vida contemplativa y de la liturgia. Por eso la misa, sobre todo en la misa, ¿no? No es para divertirse, para entretenerse, no, es para ayudarnos a estar atentos al misterio de Dios. Me acuerdo una vez en Brasil, los brasileños son muy, los dominicos brasileños especialmente, había una misa, entonces estaban las monjas dominicas, los frailes, así, y había uno de los frailes que ese día estaba enfermo, gripado, estaba en su celda, que daba al lado de la iglesia. Entonces en un momento ve que salen haciendo el trencito. ¿Miren cómo es el trencito? Todos agarrados así, en fila. Y después le explicaron, ¿qué era eso? El acto penitencial. Hacer el trencito. ¿Ves cómo se aburre la gente? Gente inventa diversiones. Nada. La belleza de Dios. Descubrir cómo es Dios. Porque no saben lo que es esa parte. Claro. La misa es para reunirnos y... Yo tampoco lo sabía cuando era joven, iba a la misa. Entonces, de ahí viene el aburrimiento y todo. Sí. Yo me acuerdo cuando era muchacho, hace muchos años, hace 50 años, ¿no? Medio siglo, no iba a misa. Pero me enteré que en una parroquia, allá en Bahía Blanca vivíamos, había un conjunto que tocaba rock. Y tocaba la Biblia de Box Day, que
que era una obra bíblica de rock, ¿viste? A mí me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces cuando tocaban esos, yo iba a misa. Y cuando no tocaban, no iba a misa. ¿Se dan cuenta? Que no tienen la más mínima idea de lo que es la misa. Entonces, eso es lo que pasa, como dice usted, no saben lo que es la misa. Entonces, inventan cosas para que la gente venga a misa. ¿Por qué la mayoría no se habla? Bueno, ahora estamos hablando de eso. Pero sí hay que recordarlo, porque es una, como dice el cardenal Ratzinger, la desvalorización real de la liturgia, ¿viste? Se quita lo sagrado y se pone cualquier cosa. Y entonces se rompe la belleza. Entonces, la belleza es una belleza humana. Bach, Mozart. A mí me encanta Bach, sobre Mozart no tanto, ¿no? Pero me encanta. Es una belleza humana. De ir a misa para escuchar un concierto, por más que sea de Bach, o un concierto de folclore, eso es belleza humana, no divina. Y no ese es el objetivo de la Santa Misa o de la liturgia, sino mostrarnos, ponernos frente la belleza divina. Perdón, padre, una pregunta que me había hecho ahora en este momento. ¿Por qué se permite en la iglesia, y también mucho un poco, los conciertos de afuera? Concierto de no sé qué. Bueno, en realidad, eso por la buena acústica de la iglesia antigua y el órgano que tiene, ¿no? Pero lo que está mandado es que sean conciertos de música religiosa, no de cualquier cosa. Pero podría ser cualquier cosa, ¿no es cierto? La alabanza es causa de alegría espiritual. Si la alabanza tiende, como decíamos, hacia el silencio, porque para ti, Señor, el silencio es una alabanza. Si tiende al silencio, y ustedes fíjense, vean, cuando van a misa, termina la misa, ¿y qué pasa? Hay nueva gente se pone a hablar, charlar, hablar de esto, del otro, o el cura termina la misa, empieza a hablar, a hacer una rifa para juntar fondos para arreglar la iglesia, para no sé qué cosa, ¿no? Y eso no. ¿Qué pasó ahí? Algo falla. La misa nos lleva hacia el silencio ante Dios, o la liturgia en general, ¿no? Bueno, y muchas cosas más, pero lo que yo quiero decir con todo esto, ¿no? Que la fuente primera de nuestra vida espiritual es la liturgia. Como los padres de cierto que rezaban salmos, todo el tiempo salmos. Y otras oraciones también. Pero sobre todo los salmos. Esa era la liturgia. Después tenían la divina liturgia, que era la misa, que era los domingos solamente, y había un sacerdote, o dos, o ninguno, bueno, si no había ninguno no, pero si había sacerdote, se reunían los ermitaños en misa, para los divinos misterios, como decía en el libro, ¿no? Para comulgar los divinos misterios, etcétera. Pero toda la semana, esa oración con los salmos era preparación para la misa. Nuestra vida espiritual se basa realmente en la sagrada liturgia, así entendida. Si no, no. Bueno, Ave María Purísima.